agradeciéndoles que estén en el Estudio México Social, de hablar de los temas que, paradójicamente, todos sabemos que la situación de las prisiones, yo diría que históricamente en nuestro país son espacios oscuros en que pasa todo y que la población que vive ahí, la población que está luchando por su libertad o demostrar que no es culpable, vive situaciones realmente, yo diría, terribles. Yo quisiera empezar con esta pregunta: ¿por qué se vuelve invisible y por qué hay esa reticencia de hablar de los 250,000 mexicanos que están ahí, en prisiones de todo el país? ¿Cuál sería tu visión de conjunto? No queremos verlo porque las realidades son aparatosas. No queremos verlo porque conocemos de incidentes dentro de los centros penitenciarios que son terribles. Motines, asesinatos, riñas, violación sistemática de derechos humanos. Tenemos la evidencia y sin embargo no actuamos. No actuamos quienes toman las decisiones de este país, pero tampoco los ciudadanos. No está en nuestra agenda, no está dentro de nuestras prioridades. Creo que en el fondo hay un sentimiento, predomina un sentimiento de venganza, de que están ahí porque se lo merecen, y por tanto lo que ocurra dentro de un penal puede seguir sucediendo. Pero lo que no nos percatamos, o lo que no asumimos, es que nos estamos dando un balazo en el pie, de que lo que sucede en las prisiones en México nos incumbe, y nos afecta, y se nos regresa. La violencia que sucede dentro de los centros penitenciarios, la que se reproduce ahí, la vemos fuera también. Entonces estamos en esta simulación de que no queremos observar y mirar lo que pasa ahí, pero sin embargo nos está afectando directamente. Es una enorme paradoja y yo creo que es momento de hacer algo. Es sobrevivencia, no sobrevivencia lo que ocurre en los penales, y es muy notable de que no actuemos en consecuencia. Como visitador de la CNDH, has visto de cerca lo que Edna nos está diciendo, pero también escribiste recientemente un artículo en la revista México Social de este mes, y señalabas que había también una dimensión del estigma, o sea, de las personas que han vivido temporalmente por largos periodos, independientemente que han sido sentenciados o no, cuando salen también, tú lo subrayabas, hay una enorme discriminación y estigma por haber estado en el reclusorio. Esto es de esa profundidad que también suma para que no sea un tema que esté en la discusión y que se nos regresa y que finalmente hace evidente la enorme fractura del sistema de justicia mexicano. En efecto, el repudio social, que significa todo lo relacionado con los delitos, con las personas que delinquen, sobre todo en este tiempo en el que estos índices delictivos se han acrecentado de manera muy fuerte, muy severa, y constituyen un verdadero agobio para todos nosotros, para todos los ciudadanos, ha hecho que el tema penitenciario, el tema relacionado con los delitos, sea un tema que no gusta, sea un tema que la sociedad no entiende que es un tema que le debe de incumbir, como lo señalaba hace un momentito Edna, de manera directa, porque lo que sucede en las prisiones nos afecta de manera directa a todos nosotros. Pero este repudio y estigmatización social que se crea alrededor, no solo de las personas que delinquen, sino de sus familias, evidentemente genera un efecto perverso en las autoridades, que es el gran abandono del tema, y sobre todo la falta de seguimiento y fiscalización de lo que sucede en las prisiones, tanto a nivel de recursos y presupuestos, como por supuesto del nivel de operación y desempeño de las autoridades en materia de prisiones. Ámbitos que por años han sido abandonados. Yo creo que es una de las áreas donde el Estado mexicano ha generado unos abandonos más agudos y que por supuesto impacta en todo el sistema que tiene que ver con las tareas del Estado, ¿no? Básicamente la seguridad pública, la administración y procuración de justicia y por supuesto la ejecución de la pena como en los ámbitos más abandonados. Mandela decía que si quieres conocer verdaderamente un Estado, tienes que conocer la situación de sus prisiones. Creo que no hay nada más cierto que esta frase de un hombre que vivió en un régimen terrible, como el que hoy se vive en nuestras prisiones, ¿no? Durante 27 años. Entonces,
este abandono y este estigma que tienen las prisiones y los delincuentes, evidentemente, o las personas que delinquen, evidentemente tienen un efecto negativo en las políticas públicas y por supuesto no es tema de campaña de nadie. Descríbeme el sistema penitenciario, o sea, ¿qué está pasando adentro? El sistema penitenciario, uno, está sobrepoblado. En términos generales, Un hacinamiento. tenemos un hacinamiento importante. Hay algunos penales, Puebla, la Ciudad de México, donde el hacinamiento es brutal. No puede haber condiciones de reinserción ni de respeto de derechos humanos en una condición de hacinamiento. Número dos, hay muchas personas en prisión que no deberían estar ahí. La gran mayoría de internos está esperando una sentencia. A nivel general, el 41% están siendo procesados, todavía no son declarados culpables y sin embargo están privados de su libertad. Ya están siendo castigados aun cuando la presunción de inocencia no está, digamos, rota todavía. Así es. Otra característica de nuestras prisiones, están ahí mucha gente por delitos menores. El promedio, una gran mayoría, está por delitos que implican sentencias de 3 años de prisión. ¿Qué serían? Lo que nuestros códigos realmente, que están tan inflados en términos de penas, lo que realmente implica delitos menores. Esto propicia además que las poblaciones penitenciarias, alta peligrosidad, baja peligrosidad, están mezcladas y hay una gran contaminación criminógena. En nuestros penales hay autogobierno. Lo que llamaba una opacidad a la operación interna. Opacidad. ¿Quién decide ahí dentro? Y hay penales donde los grupos criminales tienen el control. Extorsionan, abusan. En nuestros centros penitenciarios hay una violación sistemática de derechos humanos muy bien documentada por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y bueno, podemos seguir así, caracterizando una situación realmente patética. Déjame insertar, ¿y qué pasa si se es mujer y se vive en este sistema penitenciario? Ahí nuevamente, creo, con los estudios que ustedes han escrito y están haciendo, nuevamente ahí también hay una violación enorme de una población femenina, pues, que enfrenta todo esto que Edna nos decía, y también un proceso, pues, de violación de derechos. Recientemente la CNDH hizo un estudio, una investigación. Un informe especial. Un informe especial. ¿Qué adicionarías a lo que ya se ha dicho para describir la situación actual de esto que llamamos sistema penitenciario, que realmente es un número de prisiones en las cuales pues el Estado decide aislar, castigar a algunos que se presume son delincuentes? Sí, el tema de las mujeres es un tema especialmente delicado. Hay una doble penalización prácticamente por un asunto de discriminación. Esto es, la falta de una perspectiva de género en el planteamiento de políticas públicas o dentro del sistema penitenciario ha hecho que sufran, por supuesto, además de los efectos que sufren por motivo de su detención o su estancia en un centro de detención, independientemente de su condición de sentenciadas o procesadas. Evidentemente hay un abandono social mucho más agudo en el tema de las mujeres que por supuesto en los varones, cuyas familias nunca abandonan, pero sí a las mujeres. Entonces, uno de los aspectos muy importantes que tiene que ver con la reinserción es el relacionado con la vinculación del interno con la sociedad y con la familia. Ese vínculo está roto por un asunto complejo que tiene que ver con prejuicios culturales generados por mucho tiempo, en donde se considera que una mujer que llega por alguna causa a la cárcel es una mujer mala, lo cual pues, evidentemente no es así. Pero sin embargo, el efecto en las familias de las personas, de las mujeres que llegan a prisión, es un abandono práctico. Por eso es que es tan delicado la condición de las mujeres. Es una minoría. El sistema penitenciario cuenta actualmente, a diciembre, con 246.334 internos. 233.361 son varones y 12.361 son mujeres. Esto representa a diciembre el 5.02% de la población penitenciaria nacional.
Esta condición de minoría ha significado para la gente que administra estos espacios o administra estos temas a nivel público el no generar políticas con perspectiva de género, lo cual totalmente es injustificado, porque requieren de un tratamiento especializado y especial, como lo manda la Constitución. Incluso manda también que las mujeres estén en lugares separados de los varones. Como tú sabes, en este informe que acabas de mencionar, se menciona que existen 68 centros mixtos y 10 exclusivos para mujeres. Pero en esos 68 centros mixtos, la condición de las mujeres es ponerlas en el rincón del centro penitenciario, no tienen instalaciones especiales para el servicio médico, no tienen instalaciones especiales para realizar deportes, sino que les habilitan algún módulo del penal, si bien les va, donde ellas tienen que estar prácticamente hacinadas durante el tiempo de su proceso o de su sentencia en muchos casos, lo cual es verdaderamente alarmante. Tenemos, por ejemplo, en el sistema federal 1.114 mujeres se encuentran en prisión, de las cuales 832 están en el femenil de Tepic y 289 en el de Islas Marías, en Reguilete, bajo unas condiciones deplorables. Yo he planteado incluso con nuestra amiga Elena la necesidad de que no haya mujeres en Islas Marías, de que el Estado tome una política pública que evite que las mujeres lleguen allá por esta condición de discriminación y por esta condición de abandono, porque si en lo general se abandona a las mujeres en las prisiones, el hecho de llevarlas afuera del continente, pues evidentemente hace prácticamente imposible que tengan algún contacto con sus familiares, y desde la perspectiva de la integración familiar está absolutamente roto. Entonces el abandono es muy fuerte y evidentemente no se logra, ni se va a lograr desde esa perspectiva, pues la reinserción de este tipo de personas en esas condiciones. Pero tenemos esta paradoja, lo decías antes de entrar al programa, la reinserción social está totalmente abandonada. Hay esta idea de venganza, de castigar, y se presume que todos son culpables cuando llegan allí ya, y viene esta parte dura de la segregación, o sea, forzada. Mandar a alguien que cometió un crimen en esta ciudad, a Tepic o Matamoros, haciendo más dura para la familia. Pero imagino que cuando estas mujeres, estas 1.000 y tantas, si tienen un hijo, la situación debe ser de una dureza mayor, o sea, se agrava y se agrava en función de la vulnerabilidad del recluso, si es indígena, si se tiene alguna discapacidad. Se separan de manera involuntaria, se trasladan de manera involuntaria a los internos, lo que es un tema muy grave, se separa de las familias. Conocemos por algunas encuestas que se han realizado a población en reclusión que muchos de los internos pierden contacto con la familia. Entonces, las condiciones no son óptimas para la reinserción, ¿no? Al contrario, como lo mencionaba, se están reproduciendo ahí, hay contagio criminógeno, se reproducen condiciones para que la reinserción sea realmente difícil. Entonces estamos condenando a esta población no solamente a un trato inhumano dentro de la prisión, sino también a esta secuela de víctimas, que es el ámbito familiar, que también sufre. Y estamos entonces generando estos ciclos de resentimiento, de violencia, y como decía anteriormente, no nos estamos dando cuenta que se nos está regresando, que el no atender oportunamente estos problemas tiene un costo para todos, no solamente para los internos. Y quiero reiterar este punto de sí prevalece un sentimiento de venganza. Esta idea, como mencionaba Andrés, en medio de una situación de inseguridad, de querer resolver a través del incremento de penas, del incremento de sanciones. Lo que las presiones nos indican en este momento, además, es que nuestra política criminal es irracional. Estamos utilizando la prisión irracionalmente. Estamos motivando la respuesta más brutal del Estado mexicano, que es la privación de la libertad de una persona ante delitos muy menores. Y eso tiene secuelas, ¿no? Está llevando a la sobrepoblación en prisión, a una vida dentro de la prisión que no está generando ninguna condición para la reinserción, sino todo lo contrario. Y pues tenemos que romper desde algún flanco este círculo vicioso. Así es. Vamos a un corte, estamos hablando de los
250,000 mexicanos que están hoy hacinados en circunstancias realmente de una enorme vulnerabilidad en todas las prisiones del país. Estamos hablando en términos de que, como nos dicen los expertos, es una población que muchas veces no solo es culpable, está siendo sobradamente castigada, ellos y sus familias, y que nos dice Edna, se nos va a revertir toda esta realidad de una injusticia que comete el Estado en instalaciones del Estado. Vamos a un corte y regresamos al estudio de México Social. Les dijiste algo realmente que simbra. En las prisiones se puede expresar la situación del sistema de justicia. Nos citabas a Mandela incluso. Esta realidad de que en las prisiones hay una población que no necesariamente está sentenciada, no necesariamente es la culpable, sino llegó ahí por lo que bien decía, en las circunstancias de los procesos que son bastante, digamos, endebles y débiles y que realmente no necesariamente están ahí las personas que violentaron más a otros. En ese sentido, ¿qué pasa cuando una gente llega a la prisión y no sabe si realmente es culpable? O sea, ¿cuál es el proceso interno? Tengo la sensación y el temor de que pelear por la justicia desde adentro debe ser un tema, una enorme injusticia y de una enorme corrupción incluso, e impunidad. O sea, ¿cómo ustedes de la CNDH han documentado este proceso? Sí, Mario Luis, con mucho gusto. Una de las atribuciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como saben, es la supervisión del respeto a los derechos humanos dentro del sistema de reinserción social del país. Esta facultad, que además, gracias al interés y la disposición del presidente de la Comisión, Honorable Plasencia Villanueva, se ha incrementado en estos últimos años, tiene que ver no solo con la atención de las quejas de los internos de los centros federales, sino con las visitas que hace el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura a esos mismos espacios y a otros, así como también el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria. Las comisiones de derechos humanos no se pronuncian, afortunadamente, sobre la inocencia o culpabilidad de las personas que se encuentran detenidas o en prisión. Se pronuncia y tiene la obligación de ver el respeto a sus derechos humanos. Y dentro de este respeto está, por supuesto, el debido proceso. El debido proceso es un derecho fundamental que tiene cualquier ciudadano y desde la perspectiva de la legalidad y la seguridad jurídica que debe de regir los regímenes democráticos, pues es un valor y son valores inaplazables que son de gran importancia para la viabilidad del Estado. Entonces, independientemente de la culpabilidad o inocencia de las personas que están ahí, lo que sí incumbe a la Comisión y la perspectiva de la Comisión Nacional tiene que ver con que las personas puedan tener la posibilidad de defenderse, tener la posibilidad, acceso a un abogado, a un defensor que cumpla verdaderamente con su función. En esto vamos a tocar, Mario Luis, estos aspectos deficitarios del sistema judicial o incluso del sistema de seguridad pública y la Procuración de Justicia al momento de las detenciones y cómo se presentan a las personas en los ministerios públicos, cómo todo este sistema que ha sido desgraciadamente muy inacabado genera violaciones a derechos humanos. Esa es la perspectiva y sin duda es un ámbito en el que hay un retraso enorme y no se ha podido consolidar como un verdadero sistema. Es un problema sistémico que involucra todos estos temas. Entonces, se apoya en algunos aspectos de manera inacabada porque no se acaba de apoyar y de terminar este asunto cuando ya están atendiendo el siguiente, pero nunca ha llegado a la ejecución penal. Esto es, por eso es el abandono. Se ha invertido enormes recursos en lo que fue, de manera muy ineficaz, por cierto, todo lo que tiene que ver con la seguridad pública y el combate a la delincuencia y tal, tiene que ver con todo lo que es la parte de la capacitación de ministerios públicos, el asunto de la formación de estas personas. No se apuesta a la educación en México y no se apuesta a la capacitación que es vital en estos temas y en estos medios que tienen que ver con la seguridad pública, con la Procuración y la Administración de Justicia y por supuesto también con
la apuesta al capital humano en el tema que tiene que ver con las prisiones. Es decir, a los policías se les selecciona mal, se les paga mal, se les trata muy mal. A los ministerios públicos también, y evidentemente no se capacita ni se trabaja con ellos. Se van haciendo ahí el que sale, digamos, por un deseo de estudiar y pone más intereses por cuenta propia, pero institucionalmente no están concebidas, desde mi perspectiva, estas instituciones para tener personal idóneo, y sobre todo el que tienen capacitarlo. No se trata que lo eliminen, se trata que lo reconduzcan y lo capaciten. La educación y la capacitación son aspectos importantísimos en el país y son aspectos más que importantes en temas que tienen que ver con este ámbito, que tiene que ver con la seguridad de la nación y la seguridad ciudadana. Y estamos en esa paradoja. Todos los días nos anuncian los periódicos, los medios, se detuvieron decenas, centenas de presuntos culpables. Y seguramente nadie piensa que después de esa detención que se anuncia como logro de la acción de seguridad, pues lleva esta ruta. Una ruta que me gustaría que siguiera sobre este pensamiento, sí, que realmente no se asegura, bueno, si se equivoca el Estado o la nación, se va a revertir brutalmente. Bueno, y las probabilidades de que se equivoque son enormes, justamente porque no hay garantía de un debido proceso legal. No sabemos si está en prisión es verdaderamente culpable, o por fallas en el debido proceso lugar, a lo mejor alguien que es culpable sale libre. Y me parece muy interesante seguir tejiendo sobre este argumento, porque lo que la población en reclusión nos dice sobre el sistema de justicia es brutal. Las encuestas en población en reclusión que ha realizado el CIDE, el Centro de Investigación y Docencia Económica, son muy reveladoras al respecto. Sus encuestas las han hecho para el Distrito Federal y para el Estado de México, y recientemente se realizó una para los centros federales, coordinada esta última por Elena Saula. Bueno, y cuando se les pregunta a los internos cómo fue su proceso, es realmente muy duro constatar de que hubo violaciones flagrantes y sistemáticas a sus derechos procesales. ¿Cómo fueron detenidos? ¿Cómo fueron puestos a disposición del Ministerio Público? La gran mayoría de ellos, mucho tiempo después del periodo establecido, no tuvieron acceso al juez, nunca lo conocieron. El defensor llegó tarde. O sea, hay en toda esta cadena, como decía Andrés, todo este sistema, fallas. Omisiones, fracturas. Omisiones que acaban pues fracturando el proceso, violentando el debido proceso legal. Y de verdad es muy patente en las respuestas que los internos dan cuando se les pregunta sobre su proceso. Decían que de todos los que están en prisión actualmente, un gran porcentaje, casi la mitad, no saben si realmente hay una sentencia. Están desde adentro tratando de enfrentar con este proceso totalmente deficiente, que además está permeado de corrupción. O sea, una corrupción en la cual tengo la impresión de que no hay ninguna transparencia de lo que está pasando. Absolutamente. Una vez que un expediente, una averiguación previa se consigna, las probabilidades de que se concluya con una sentencia son enormes. Entonces aquí estamos viendo que el contrapeso que debe jugar el Poder Judicial pues no lo es tanto. Por eso es tan importante este cambio en nuestro sistema de justicia, esta reforma al sistema adversarial, pues es tan crucial, porque tendrá que dotar de más transparencia a nuestro sistema de justicia, penal. Habrá de haber más contrapesos, ¿no? Y me parece que será clave. Y cuando hablamos de esta reforma de la justicia y su impacto sobre pues las prisiones, ya empezamos a ver cambios. Uno muy importante es en cuanto a la prisión preventiva. La reforma penal ya establece condiciones muy específicas para tener a alguien en prisión mientras se le procesa. Entonces ahí ya en los estados donde está operando cabalmente la reforma, ya estamos empezando a ver algunos efectos. Tenemos menor población esperando una sentencia en prisión preventiva. Un tema clave. Claro. Y me parece que esta reforma tendrá que reflejarse
en el respeto, en la garantía del debido proceso legal y en la población en reclusión, quien llegue a prisión finalmente. Antes de seguir sobre esta posibilidades que Edna advierte que sí hay transformaciones, una realidad es de que mucha de la población que está en prisiones es población joven, es población que no ha terminado su educación básica o tiene pocos estudios, es población que vive ciertos grandes niveles de pobreza. Hay una vulnerabilidad también de los que son llevados ahí. Y tenemos esta parte de los, digamos, cuando se recluyen a jóvenes, que también está en este proceso, o sea, lo tocaron, pero quisiera que insistieras y subrayar esta parte, el impacto que tiene esta convivencia, de que tienes personas con delitos muy graves con otros, eso también se nos revierte. Esta idea que siempre hemos tenido, que en la prisión muchos que no son culpables... Escuelas del crimen. Escuelas del crimen, y tú lo decías en el corte, pues también cuando salen hay un sentimiento, si no de revancha, pues sí de una enorme percepción de injusticia, de lo que hizo el Estado con ellos sin ser culpables. Así es, Mario Luis. Aquí hay un tema que es muy importante y que nos ha llevado a afirmar en numerosas ocasiones, y el señor presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos lo ha mencionado también, por supuesto, que las prisiones no cumplen con su función, no cumplen con su misión. Y la misión la establece fundamentalmente el artículo 18 de la Constitución, que es un artículo que en los términos del artículo primero de la reforma en materia de derechos humanos, que se transformó de manera contundente a todo el aparato del Estado, ¿no? Todas las autoridades tienen la obligación de respetar los derechos humanos. Esta reforma impactó al artículo 18 en el sentido que establece que el sistema penitenciario se va a organizar sobre las bases del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para tratar de lograr la reinserción de los sentenciados. Evidentemente son los aspectos más deficitarios del sistema. Esto es, no se busca la reinserción. Por ejemplo, en los últimos años se ha buscado, lo que se ha hecho es contener a los internos. Pero tú no puedes tener a los internos maltratados. No puedes tener a los internos mal atendidos. ¿Por qué? Porque generas condiciones de maltrato inaceptables. La reclusión tiene que ser en términos de condiciones de estancia digna y segura, fundamentalmente para poder pasar a la parte de la reinserción. Sí. Cuando tú no ofreces estas condiciones, evidentemente estás generando el efecto contrario al que se quiere producir, generando, por una parte, ¿qué te dice también el artículo 18? Hay que los internos, hay que dividir, hay que separar a los procesados de los sentenciados, a los que están todavía siguiendo el proceso, cosa que no se hace. Entonces conviven en los mismos espacios y evidentemente por efecto de una que tampoco se realiza de manera eficiente y puntual, debida clasificación penitenciaria, tienes conviviendo a internos primodelincuentes o con una muy baja nivel de peligrosidad, con hombres involucrados con la delincuencia organizada o que cometen delitos mucho más graves también en cuanto a asesinatos, homicidios y tal. Déjame ir a un corte, ahorita regresamos. Nos dice la Comisión de Derechos Humanos que el sistema penitenciario no está cumpliendo lo que marca la ley, lo que establece la Constitución. Nos dicen los expertos que hay realmente una enorme lejanía a ese propósito de reinsertar socialmente a aquellos que han cometido algún delito. De eso lo haremos regresando del corte. Entonces nos decías antes del corte que en esencia el sistema penitenciario no cumple lo que mandata la Constitución y las leyes. Hay una enorme fractura nuevamente de un Estado que no cumple lo que mandata la ley. El sistema penitenciario, nos dabas ejemplos, es realmente profunda y oceánica esta dimensión de incumplimiento de lo que dicen las reformas, incluso algunas recientes. Así es, por ejemplo, el derecho a la alimentación, el derecho a la educación,
el derecho a la salud, por supuesto las actividades laborales, el trabajo, que tiene que ver también con el tema que mencionamos al principio, con las familias de estas personas, porque la gran mayoría, aunque es una población en lo general joven, lo cierto es que también en un casi 80% son padres de familia. Entonces, ¿cómo generan ingreso estas personas que están en la cárcel para poder autosufragar gastos o ayudar a las familias? Esto es, las bases o los pilares sobre los cuales la Constitución establece que se tiene que soportar al sistema penitenciario no son eficientes y no se aplican. Por lo tanto, no se puede pensar en que podamos lograr, que ese es el reto mayor, la reinserción de los internos. Esto es, la reinserción tiene un contenido importantísimo y que tiene que ver con la prevención del delito. Si tú no tratas de reinsertar, como lo establece la Constitución y la mayoría de los instrumentos internacionales en materia de detenciones y de prisiones, evidentemente no estás previniendo el delito. Porque lo que vas a hacer es que esta gente, cuando salga resentida por el trato que recibe y las faltas de oportunidades que tiene de aprovechar el tiempo de la sentencia que está dentro de las prisiones, para poderle brindar lo que no tuvo y que lo llevó a delinquir, que es educación, que es salud, que es cultura, que es la posibilidad de estudiar, un sistema de alfabetización en las prisiones, un empleo, por capacitarlos para que tengan alguna actividad laboral valiosa, no hacer artesanías. Entonces los penales ponen a hacer artesanías que de verdaderamente, ¿de qué les sirve a la salida? Entonces, esta falta de visión de mediano y largo plazo y de una política integral y articulada en materia penitenciaria y homogenizarla a nivel nacional, es lo que ha generado estas graves deficiencias del sistema y que de las cuales la Comisión viene dando cuenta en las presentaciones de los diagnósticos nacionales de supervisión penitenciaria. En el último, por ejemplo, se habló y se presentó de manera realmente alarmante el hecho de los autogobiernos. Esto es, de 101 prisiones visitadas, en 65 de ellas hay autogobierno. ¿Qué quiere decir esto de autogobierno? ¿Quién decide ahí? ¿Quién gobierna? El autogobierno significa el régimen al interior de las prisiones donde los propios reos son los que mandan la prisión, son los que establecen las actividades, son los que tienen los candados y las llaves. Son los que sancionan algunos. Son los que mandan, digamos, en términos prácticos, que eso no quiere decir que haya ingobernabilidad. No, pues, es decir, hay una gobernabilidad, hay un digamos, control negativa, enorme, pero en manos de quien no debe, ¿no? Entonces, tú no puedes permitir que desde el interior de las prisiones se cometan delitos hacia afuera, no debes permitir un régimen de extorsión permanente donde la seguridad diaria de un interno le cueste dinero a la familia que está afuera. La gran mayoría de los presos en México son gente de muy escasos recursos. Entonces, no puede ser que los estigmatices de tal manera y que esa tolerancia a la corrupción, evidentemente, te esté generando violaciones a los derechos humanos de las personas y un mal funcionamiento de las instituciones encargadas de velar por la seguridad de los internos, como son los centros penitenciarios. Empezaste a describirnos algo que me interesa mucho. Ustedes han estudiado los perfiles. ¿Cómo son? ¿Quiénes son los que están adentro? Y esta realidad de que parece que es una figura de muchos son jóvenes, carecen recursos, el empobrecimiento que le genera a las víctimas asociadas con la familia, que nos decía Andrés que es realmente dramático, no puedo pensar cómo sobrevive. ¿Cuál es la fotografía de los perfiles que ustedes tienen? Nosotros estudiamos el homicidio, tanto del lado de la víctima como de los perpetradores. Del lado de los perpetradores, los sentenciados, que son los que podemos conocer algunas de sus características, y efectivamente son jóvenes, de escolaridad baja. Nos llamó la atención que hay ciertas características muy presentes que quizás nos estén hablando también sesgos de nuestro sistema, que nuestro sistema de justicia sobrepenalice a un grupo de la población, ¿no? La que no tiene acceso a medios de defensa adecuados, y que toda esta violación sistemática del debido proceso pues criminalice y castigue a este grupo particularmente. Pero también de estudios de académicos como Carlos Vilalta, pues conocemos mucho el perfil de las personas que están internas, sobre todo en los centros donde se han realizado estas encuestas, que son el Distrito Federal y el Estado de México. Y es muy interesante ver por tipo de delito qué tipo de características tienen los internos, algunos rasgos comunes, ¿no?
familias con violencia intrafamiliar, con algún padre alcohólico, jóvenes que dejaron el hogar a edad muy temprana, jóvenes que no tuvieron oportunidad de educación o que cortaron su carrera educativa muy temprano. Entonces se prefiguran estas carreras delictivas a partir de estos perfiles. Familias donde ya hubo alguien interno. Que estuvo interno. Eso también parece ser que es un elemento que está ahí. Eso también está presente. Entonces aquí ya vemos estos patrones en los que deberíamos tener la capacidad de actuar, cómo poder intervenir en estas carreras delictivas a tiempo, cómo poder transformar una actividad, una carrera criminal y alejarla de la violación, de la infracción de la ley. Entonces me parece muy interesante ver quién está preso, cuáles son sus antecedentes, porque hay mucha información que de ahí se deriva para hacer una mejor política pública, no solo para la reinserción, sino también para la prevención. Ya Andrés mencionaba que pues, trabajar con la población penitenciaria es clave para prevenir el delito. Es lo que en la literatura se conoce como intervenciones en un nivel terciario, ya cuando tienes una población muy identificada, cómo evitar que reincidan. Y pues no estamos haciendo nada para prevenirlo desde esta perspectiva. Nada, y por otra parte sigue permeando, me quedo con estas primeras ideas que dijeron al inicio del programa, hay un sentido de venganza. O sea, sí, yo tengo la impresión que si tuviera datos de una encuesta, la sociedad quiere que se queden ahí para siempre. Y tiene que ver con este abandono y repudio social, estigma, que no quieren realmente, y no solo la omisión de un Estado que uno cumple la ley, una sociedad que también tiene un sentido de que esto que han mencionado varias veces, la reinserción social, es un tema mayor, primero por los perfiles, yo diga que de generación a generación estigmatizados, violentados en todos sus derechos, y por otra parte está que es una palabra que está vacía. Yo no sé si en el informe especial, déjeme tratar de encontrar, ¿hay algún ejemplo de que pareciera ser que alguna entidad, dado que estamos hablando de todas las prisiones federales, estatales, municipales, que tenga un sentido más humano en términos de que el destino de una persona que tuvo conflictos con la ley, no debe ser reincidir y reincidir y reincidir y salir y regresar hasta que finalmente la muerte lo atrapa en un delito. ¿Hay algo de reinserción social que pudieras destacar en términos de que sí hay un intento o estamos realmente en una situación de abandono por este sentido de venganza de la sociedad? Sí lo hay y hay algunos esfuerzos. Por ejemplo, te puedo comentar, en el gobierno de Chihuahua y en el gobierno de Coahuila, los dos gobernadores se han comprometido a trabajar de manera especial en las prisiones, lo cual sin duda ha hecho que haya algunos avances, por ejemplo, en el Aquiles Cerdán, de manera muy señalada, o ahorita que el gobierno de Coahuila con base en estos informes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ha tomado cartas. Esto es, el informar y el dar cuenta con base en esos trabajos, como lo hizo el señor presidente de la Comisión Nacional, don Raúl Plasencia Villanueva, de que hay 65 centros con autogobierno, no es una información que haya que despreciarla, es una alerta, es una alarma, porque en esos centros especialmente, que además son de los más poblados del país, ¿no?, evidentemente hay problemas graves, y la subcultura burocrática y penitenciaria de la extorsión, la violencia, ¿no?, tiene que ver con estos esquemas que impactan en la violación de derechos humanos de los internos de las prisiones, ¿no?, mujeres y hombres. Entonces, esta visión no se ha tomado en cuenta, salvo pues yo diría prácticamente de manera muy clara, de estos dos gobernadores, en cuanto a un esfuerzo estatal, digamos, con la intervención de los titulares de los ejecutivos para mejorar la situación de sus prisiones. Pero tiene que ver también con el hecho de que estamos hablando de que si tú no trabajas con estas personas para poderle ofrecer condiciones, por ejemplo, el trabajo penitenciario, la industria penitenciaria, durante años cuando éramos niños, las placas de los coches hacían la penitenciaría, ¿por qué no se les da trabajo? La infraestructura penitenciaria
adolece también del mismo abandono. Entonces tienes espacios penitenciarios donde no puedes brindar capacitación porque no tienes espacio para aulas, no tienes forma de brindarles una base que implica la reinserción, como es el trabajo y la capacitación para el mismo, porque no tienes talleres donde puedan ellos realizar la actividad laboral socialmente útil. Podrían ser hasta sus propios uniformes, los uniformes del sistema de salud de cada estado. En fin, ha faltado creatividad y voluntad política para darle salida a todo este tipo de cosas y generar espacios dentro de las propios inmuebles de las prisiones para generar a todos los internos, no nada más un sector, porque luego tienes situaciones que en algunas prisiones solo una parte muy menor es la que realiza alguna actividad laboral, otra parte es la que realiza actividad deportiva, otra parte alguna actividad escolar, pero no se generaliza. Muy bien, vamos a un corte, estamos ya llegando a la última parte del programa. Le voy a preguntar a los expertos esta posibilidad de que en algunos lugares del país hay ciertos avances. Solo una pregunta, ¿este informe especial está disponible en la página del CNDH? Sí, por supuesto, es el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria. Seguramente muchos de los que nos están viendo y todos los informes que emitimos, les gustará consultar y ver los nombres de los 65 centros. Vamos a un corte, regresamos al Estudio México Social para seguir, tratar de buscar si hay salidas, si hay ejemplos que nos permitan salir de esta dimensión que nos habla de la ruptura del sistema de justicia que se expresa en estas cárceles, en el sistema penitenciario de nuestro país. Tenemos ya pocos minutos en esta última sección del programa y se pregunta por dónde empezar. Hay expresiones suyas muy duras en los autogobiernos, las rupturas del sistema legal. ¿Por dónde empezamos? ¿Cuáles serían las prioridades? Con los puntos que tú podrías decir, estos son los puntos que son, digamos, urgentes. María Luis, mira, estamos muy ofendidos por el incremento de la violencia y la inseguridad, pero creo que estamos poniendo nuestra energía en los lugares equivocados. Este sentimiento de venganza, de este populismo penal, queremos castigo para todo, creo que se nos está revirtiendo y gravemente. Entonces, un primer punto es reconocer que por este camino no vamos a llegar a ningún lado, que simplemente estamos reproduciendo la violencia. Entonces, desinflar, bajar en nuestros códigos las penas, criminalizar menos conductas, fortalecer penas alternativas a la prisión, para darle a la prisión un uso racional. Eso me parece clave. Me parece muy importante, por otro lado, también reconocer que el problema de seguridad no se va a resolver si no atendemos nuestras prisiones. Ya lo mencionaba Andrés, en Chihuahua, en Coahuila, ya se está actuando para el control de las prisiones. Y es una medida muy potente para controlar el crimen. Si logramos tener orden en nuestras prisiones, abatir el autogobierno, no permitir que desde ahí se cometan delitos, estaremos haciendo muy efectivos en el combate a la inseguridad. Otro tema que creo que es crítico es avanzar la reforma penal. La reforma penal ya tiene contempladas salidas alternativas. No todo amerita prisión, no todo amerita un proceso penal. Dejemos estos instrumentos del Estado mexicano, pero aquellos delitos que realmente nos ofenden, y encontremos salidas alternas a delitos menores. No dejemos que primodelincuentes y delincuentes menores entren a las prisiones. Estamos acabando con vidas y estamos magnificando un problema de violencia en el país. Entonces, pues yo pondría sobre la mesa estas tres recomendaciones. ¿Cuáles serían por dónde empezar? ¿Por dónde revertir esta inercia que me da la impresión que se agudiza y que todos estos anuncios, repito, de detenciones de presuntos culpables, no va a ser la respuesta, no va a ser la solución a la violencia e inseguridad? ¿Cuál para ti serían puntos fundamentales para revertir este proceso de la ruptura del sistema de justicia desde los penales? Bueno, desde la perspectiva del cumplimiento a los mandatos constitucionales, aquí hay un asunto que a mí me inquieta muchísimo, que es el cumplimiento de la legalidad
y de la seguridad jurídica, que tiene que ver con esos derechos al debido proceso, que tiene que ver con las atribuciones que tiene el Poder Judicial, con las atribuciones que tienen los fiscales, la Procuraduría General de Justicia, la Procuraduría General de la República, para un adecuado y eficiente sistema, ¿no?, de persecución y administración de los delitos, de justicia, en materia de delitos. Por una parte. La otra, que es muy importante, el Estado tiene que entender que son los primeros obligados a cumplir con la ley. Y tú no puedes tener una constitución que te mandate algo que no cumples. Porque además el efecto o el ejemplo a nivel cívico, pues es que el Estado es el primero que no cumple. Entonces, la Constitución mandata, o si no hay que reformarla, para no caer en estas contradicciones enormes del Estado mexicano, que se tiene que soportar el sistema sobre la base que ya hemos mencionado, ¿no? Esto es, el respeto a los derechos humanos, que implica todo esto, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte. Pero más que eso, también mandata el artículo 18 que las personas que están procesadas deben estar en lugares totalmente separados de las que se encuentran sentenciadas. Hay que cumplir con eso. Hay que clasificar. Y para clasificar debidamente tienes que tener personal debidamente capacitado y entrenado y remunerado para que sea un trabajo serio, porque tiene una trascendencia enorme este tipo de cosas. Entonces, uno de los principales también déficits del sistema es la falta de personal, no solo del personal técnico y administrativo, sino del personal de custodia. Es decir, tienes centros penitenciarios con más de 3,000 personas, incluso uno federal, para poner un ejemplo que tiene que ver con la privatización, con la participación privada en el sistema, lo cual creo que ha sido muy inconveniente, en el 13 de Hermosillo, ¿no?, donde hay más de 3,500 internos, ¿no?, con 46 custodios. Bueno, pues es de risa, por turno. Doy nada más este ejemplo, ¿no? Sí. Pero también, digamos, ¿qué se debe de hacer? Cumplir con lo principal. La separación entre procesos sentenciados sería una forma de empezar a ordenar el desorden. Segundo, la clasificación para saber dónde vas a colocar a cada una de estas personas con el propósito de que los procesados tengan otro tratamiento y los sentenciados tengan lugares totalmente separados. Y también por el grado de peligrosidad o por el grado también que pueda generar algún elemento discordante en tanto la persona no sea sentenciada, porque puede salir sin delito. Tercero, evidentemente, que lo pondría yo como segundo, la situación de las mujeres en las prisiones. La perspectiva de género, importantísimo. Tienen que tener espacios dignos y debidamente construidos para ellas y para los menores hijos que habitan con ellas. En el diagnóstico, en el informe de mujeres, encontramos más de 350 niños viviendo con sus madres en diversas prisiones, donde la ley de normas minas establece la obligación de tener CENDIS al interior de las prisiones y solo en el DF se cumple con eso, ¿no? Sí, se violan todos los derechos de los niños. Claro, que es fundamental, ¿no? Entonces, ese impacto. Segundo, dar la educación. ¿Por qué se priva a una persona que está en prisión o que está privada de libertad, perdonando el pleonasmo, por qué se priva del derecho a la educación? ¿Por qué se castiga de esa manera a una persona? ¿Por qué se priva el derecho a la salud? ¿Por qué la alimentación, aun cuando la concesión es deficiente, pésimamente deficiente? ¿Por qué no se crean estos mecanismos de supervisión y de control al interior de las prisiones, de los sistemas, que tienen que ver con el combate a la corrupción, ¿no?, para poder generar inercias distintas? Y evidentemente el respeto a los derechos y trato digno de los internos de las prisiones. La atención a la salud, fundamental, porque bueno, todo es parte del mismo asunto. Entonces, los desafíos principales, tienen que ver con cumplir lo que establece el artículo 18 de primera línea y por supuesto el 19, en que todo maltratamiento en prisiones tiene que ser castigado. Déjame adicionar el tema de que el Estado también debe tener una política pública para ayudar a las familias de la gente que está interna. Pero me gustaría tu opinión sobre este proceso de privatización, esta modalidad que se ha construido
en el cual se le asigna a un privado la construcción y operación. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? ¿Cuál es la evidencia que tenemos en términos de, ha sido exitosa, por ahí debemos caminar o tenemos que revisarla? Hay distintos niveles de participación privada en las prisiones, ¿no? En México vimos participación privada en la construcción de penales, pero pueden llegar hasta la operación de los penales. Yo creo que antes de que miremos esto como una alternativa, analicemos la experiencia internacional, que no es favorable, Luis. Se genera un interés creado por tener más gente en prisión. Si uno también ve los contratos, hay un castigo, los contratos de concesión para la operación de estos penales, llega a haber hasta castigos porque no se llega a ver, no se ocupan todos los lugares disponibles en un centro penitenciario. Entonces se generan incentivos muy perversos. No quisiéramos llegar ahí. No quisiéramos llegar ahí, y sobre todo en las circunstancias de penales que están completamente fuera de control, con autogobierno, con violación de derechos humanos, con este uso irracional de la prisión. Introducir este elemento me parece que es muy arriesgado. Analicemos bien la experiencia internacional, creo que hay evidencia suficiente que nos muestra que no es conveniente. Que no es conveniente. Lamentablemente se termina el programa. Quiero agradecer a los expertos por haber traído al estudio uno de los temas más duros en términos de la violación a los derechos. 250,000 mexicanos, no necesariamente todos son personas que violaron la ley, muchos han sido violentados en el proceso, muchos están viviendo situaciones realmente que nos permiten concluir, como han dicho los expertos, no habrá un sistema de seguridad o de justicia si no resolvemos el tema del sistema penitenciario que, como nos dice la CNDH, Aetna nos dice, está roto y requiere que lo pongamos en el centro. De otra manera no habrá el México social que aspiramos. Muchas gracias por estar en el estudio, muchas gracias a ustedes.